Guardamos un minuto de silencio por el desaparecimiento del doctor Gabriel de Vega Pinzón, académico correspondiente que falleció en días recientes y cuya pérdida lamentamos hoy. Un minuto de silencio. Teniendo presente que el doctor de Vega Pinzón, a la hora de su fallecimiento, tenía más de 5 años de ser miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, que siempre fue una persona muy participativa y un caballero a carta cabal, le propongo a la Academia que le hagamos el homenaje póstumo de declararlo miembro del número honorario por esa condición, y lo someto a la votación de ustedes. Así se le comunicará en nota de estilo a su señora esposa y a la familia que participen de esa pérdida tan lamentable. Señor secretario, ¿puede leer el orden del día, por favor? Sí, verificación del quórum, lectura de excusas, consideraciones de notas número 03 correspondiente a la sesión ordinaria del día 4 de marzo de 2019, informe de presidencia, comunicaciones y consultas, conferencia a cargo del doctor Carlos Felipe Méndez sobre un tema de familia, proposiciones y proyectos de los servidores académicos y refrigerio. En consideración del orden del día, pregunto a los académicos si lo aprueban. Informe de presidencia, comunicaciones y consultas. Lamentablemente informo el fallecimiento del doctor Gabriel de Vega Pinzón el 15 de marzo de 2019 y los invito a nombre de su familia y de más personas interesadas en este tema en la misa que se celebrará mañana 19 de marzo a las 12 del día en el Gimnasio Moderno. 12 del día mañana en el Gimnasio Moderno. Informo también a los señores académicos que no estaban presentes a las 3 de la tarde que se produjo la reunión de la Asamblea obligatoria para la aprobación de los estados financieros, balance, presupuesto, informe de gestión requeridos por la DIAN para que la entidad pueda continuar como sociedad sin ánimo de lucro y así la califique ese organismo gubernamental. La Asamblea sesionó normalmente con el número estricto de académicos que el estatuto señala, el artículo 29, y aprobó esas exigencias de la DIAN con la solicitud de que me le conozca poder para actuar ante ella en defensa de esas decisiones. También informo que en el barrio del Retiro, donde está ubicada esta casa, invitaron a una reunión de la Asamblea General de Vecinos. Parece que hay dificultades con la seguridad y que invitan pues a una colaboración. La Academia nunca ha tenido problemas de ninguna índole, aquí no hay escándalos, no hay ninguna cosa que nos hayan censurado, de tal manera que lo que mencionaron como puntos de corrección corresponden más bien a otra serie de visitantes del sector y no a la Academia. Entonces es un parte de tranquilidad. Igualmente informo que el doctor Jorge Gaviria Líbano fue reelegido como vicepresidente de la Universidad Libre y así lo comunicó a esta academia, de la cual es miembro correspondiente. También me permito informarles que haré un viaje personal con mi propio peculio, con este rigor, a la ciudad de Cartagena los días 20, 21 y 22 para un congreso de arbitraje internacional promocionado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Asistí igualmente a la reunión del Colegio Máximo de Academias que se celebró el pasado 14 de diciembre de 2019, en el que participó la academia sin que hubiera puntos especiales que mencionar, dignos de especial consideración. También me permito comentarles que el doctor Darío Encinales de Cali, el director de Cali, o coordinador del capítulo de Cali,
y la doctora Nora Chavarro de Solanilla de Ibagué, a quien les había confiado esta presidencia la elaboración de sendos conceptos para la Corte Constitucional, los contestaron en oportunidad y con eficiencia, de modo que es un sistema que estamos iniciando a ver si se puede llevar adelante, y parece que el primer intento ha resultado con un resultado positivo. Igualmente, el pasado 5 de marzo se hizo en esta academia, sin que fuera labor de la academia propiamente tal, el lanzamiento del libro del doctor Horacio Gómez Aristizábal sobre un tema de criminalística. La sesión la presidió el señor primer vicepresidente Augusto Trujillo Muñoz, aquí presente. También el próximo 27 de abril se realizará en la ciudad de Ibagué la posesión del doctor Luis Fernando Sánchez Huertas, quien ha sido designado como miembro correspondiente de la academia para el capítulo de esa ciudad. Están invitados los doctores Cesario Rocha y Augusto Trujillo, y le acompaña el señor tesorero para promover los pagos pendientes de ese capítulo. La Feria del Libro se llevará a cabo del 25 de abril al 6 de mayo, y en ella tenemos un mostrador en el cual al cual se llevarán los libros que tiene la academia en existencia, y trataremos de ver qué se puede vender de eso a los precios que tenemos, y con la participación de distribución por parte del Siglo del Hombre, que se hará posteriormente a esa fecha de clausura. Igualmente se hará el lanzamiento del libro de la historia constitucional de Colombia, posiblemente los días 3 de mayo en Corferias y el 6 de mayo aquí en la academia. Haremos una destacada reunión que magnificará la tarea cumplida por los académicos que estuvieron encargados de la actualización de ese trabajo inicialmente cumplido por el doctor Jaime Vidal Perdomo, que en paz descanse. Y finalmente les anuncio que el cierre de la academia por las festividades de Semana Santa se extenderá del 16 al 20 de abril próximos. Entonces, en esos días la academia estará cerrada en sus demás actividades. Está leído el informe de presidencia, señor secretario. Continuar con el orden del día. Conferencia a cargo del doctor Carlos Felipe Méndez sobre un tema de familia. Doctor Fernando Sarmiento, presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, señores académicos de la comisión de la mesa, señores académicos asistentes. También saludo a las señoras académicas y señores académicos de los capítulos departamentales de la academia, y a todos los que verán y seguramente comentarán la propuesta que me permito presentar en esta exposición, la que se publicará en la página web de la academia. Mi tarea principal en el mundo académico ha sido la de profesor, y mi dedicación como abogado ha sido la de litigante en el derecho de familia en todas las áreas del saber jurídico. Muchas personas, especialmente mujeres, me han compartido sus experiencias en vida de pareja, y las he recibido como clases de las que he aprendido a vivir, y sin ambajes lo digo, al buen vivir. Cuando inicio la consulta sobre un caso de familia, luego del saludo amable para darle seguridad al consultante, si es el caso, pregunto por la forma como se inició su vida en pareja. Un buen número de personas me dicen: vivimos así nomás. Hemos vivido así nomás 15, 20, 25 años. Si insisto en la forma como se casaron, me dicen que viven en unión libre. Muy pocas personas saben que existe lo que la ley llama unión marital de hecho. Mentalmente recuerdo que el lenguaje no siempre es preciso, y por esta razón no he logrado entender por qué se dice unión libre si lo que está unido no está libre, y menos por qué se dice unión marital de hecho si esa unión marital está perfectamente regulada por el derecho, y la jurisprudencia la ha enriquecido de una manera formidable. Entrados en materia, les digo a los consultantes que ellos están casados.
verdaderamente casados, porque han celebrado lo que denomino matrimonio consensual, y al aceptar esta realidad les genera cierto alivio porque se sienten más seguros de presentarse como casados ante una sociedad en la que todavía en círculos cerrados se habla del concubinato y en términos muy despectivos respecto de la mujer, de la moza o del mozo. Ahora se utiliza el término tiniebla, tinieblo. Estoy averiguando por qué y no les cuento por qué. Sí. Y les pregunto cómo se presentan en sociedad, y ninguno de ellos me dice que se presentan como compañera o compañero, sino que siempre se presentan como mi esposo, mi esposa, y se presentan como casados. Y cuando atiendo procesos para regular cuotas de alimentos, liquidación de sucesiones, reclamación del derecho a la sustitución pensional o trámites para la afiliación de beneficiarios en salud, son muchos los casos en los que son actores dos mujeres, como interesadas en la reclamación de sus derechos. No he tenido ningún caso serio en el que el conflicto sea entre dos hombres que funjan como maridos simultáneos de una mujer. Y las mujeres se presentan como cónyuges o como compañeras y reclaman sus derechos. Ya ha habido casos en los que se reconocen derechos a ambas, y tuve un caso en el que se reconocieron a 3 mujeres como sucesoras en el ejercicio del derecho de la pensión de sobrevivientes. Entre entendidos inclusive se confunde con mucha frecuencia lo que es unión marital de hecho con las consecuencias de esa unión marital de hecho, que puede ser, porque no es de la esencia, es un elemento occidental, lo que puede ser la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. La unión marital de hecho, dejémoslo desde ya establecido, comienza desde el primer segundo en el que el hombre y la mujer deciden, dan su consentimiento para vivir juntos, para iniciar una vida en común. En tanto que la sociedad patrimonial necesita, digo yo, una especie de embarazo de 2 años, cumplidos los cuales, si no hay impedimento, nace con retroactividad la sociedad patrimonial desde el primer día en el que se comenzó la unión. Esta confusión, por ejemplo, se da, después hacemos referencia a ella, en el artículo 233 del Código Penal. En el artículo 233 se hace referencia a la inasistencia alimentaria, que después de algún pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional se extendió también a los descendientes, ascendientes, al compañero y a la compañera permanente, y en el parágrafo segundo se dice que para efectos de este artículo se tendrá por compañera o compañero permanente únicamente al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital durante un lapso no inferior a 2 años en los términos de la Ley 54 de 1990. Me pregunté entonces si entre compañeros permanentes no hay obligación de alimentos durante los primeros 2 años de convivencia. Por efectos del no reconocimiento de la unión marital de hecho como matrimonio consensual, en las estadísticas se dice que en Colombia es uno de los países donde la gente menos se casa y más se divorcia. Pero como en esas estadísticas no está inventariado el número de matrimonios consensuales, porque no hay cómo probarlo por ausencia de registro, y no hay tampoco estadística respecto del divorcio de esa clase de matrimonios, entonces se dice que hoy en día en Colombia la gente se está casando menos, y eso en la realidad no es cierto. En el año cuando se celebraron los 25 años de la Constitución de Colombia, con una petición especial del doctor José Gregorio Hernández, hice un trabajo que se llamó De la bigamia delito a la bigamia modelo de vida.
este es un tema que ustedes perfectamente lo conocen, porque antes la bigamia era delito. Pues me dicen, pero son bigados, pero eso desapareció. Es cierto que desapareció del campo penal, del derecho penal, pero no es cierto que haya desaparecido del derecho civil. Y en ese trabajo hice referencia a unas notas, frases de una autoría que dice: un país es lo que son sus familias y sus maestros. Y anoté que deberíamos luchar por preservar el poco de familia que nos queda. Y recordé que la familia, al tenor del artículo 5º y 42 de la Constitución Nacional, es la institución básica, célula y núcleo fundamental de la sociedad y goza de especial protección por parte de la sociedad y del Estado. Esto parece que fuera más bien literatura, que estuviera más bien como una especie de quimera, más que fuera una realidad de la práctica. En el año de 1979, hace 40 años, presenté la propuesta de legislar sobre el matrimonio, lo que llamé el matrimonio de hecho, en mi libro Casarse o no casarse. Y luego en 1981, en mi libro Proyectos del Código de Jurisdicción de Familia, reiteré la propuesta. Dije en uno y otro, palabras más, palabras menos, que llámase matrimonio de hecho el que se celebra hombre y mujer sin el lleno de las formalidades de los artículos anteriores, si entre ellos no concurre causal de anulación absoluta. Ese es el tema fundamental de la exposición. Si entre ellos no concurre causal de anulación absoluta, pues en este caso será ineficaz de pleno derecho. Si la pareja vive a la manera de como si fueran casados, more uxorio, es porque materialmente en el mundo de lo que llamamos el derecho de heredad, semejante a lo que se llama el derecho laboral, el contrato de trabajo de realidad, es porque realmente existe entre ellos un matrimonio. El derecho no puede ser ajeno a los hechos. En últimas, los hechos son los que mueven el derecho. Es factum nolito jus. Eso es perfectamente entendible y no podemos desconocer esa realidad. El viernes 11 de enero de 2019 leí la noticia relacionada con las uniones de hecho en el Perú. La ley 30.907 establece la equivalencia de la unión de hecho con el matrimonio para acceder a la pensión de sobrevivencia si se llenan los requisitos del artículo 326 del Código Peruano. En ese artículo se dice que la unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, se debe reconocer para efectos de acceder a la pensión de sobrevivencia. Y hago esta referencia para insistir en esa frase: sin impedimentos para celebrar matrimonio. En el año 79, cuando viví que es mejor casarse o no casarse, tuve la oportunidad de leer la reciente Constitución de Cuba, que para ese año, por lugar en el año de 1975, en la que se hace referencia en el Código de Familia de Cuba al matrimonio no formalizado. En el artículo 18 del Código de Cuba se lee: la existencia de la unión matrimonial entre un hombre y una mujer con aptitud legal para contraerla y que reúnan los requisitos de singularidad y estabilidad, surtirá todos los efectos propios del matrimonio formalizado. Insisto, que reúna los requisitos de singularidad y estabilidad y aptitud legal para contraer el matrimonio, es decir, que no haya impedimento para poder celebrar el matrimonio. Y esa formalización del matrimonio se hace con la inscripción correspondiente en el registro civil que se lleva en la República de Cuba. Y con esa noticia que recibí de Perú,
Entonces fue cuando me dio, señor presidente, ganas de hacer esta conferencia. Y al revisar textos como en el Código de Familia de Panamá, en la Ley de Familia de España, en la Ley de Familia de Chile, en la Ley de Familia de Francia, encontré que en todas estas legislaciones y otras se reconoce a la unión marital de hecho, o a la unión de hecho, o al matrimonio de hecho, o al matrimonio aparente, siempre y cuando que quienes integran esa pareja, entre ellos, no estén ligados por matrimonio. Unos dicen que estén solteros y otros dicen, con mucha mayor énfasis, que no haya entre ellos impedimento para celebrar el matrimonio o ceremonia que podríamos llamar en nuestra época. En Francia, por ejemplo, se dice que se puede hacer la inscripción del pacto civil de solidaridad si la pareja no está casada, o si uno de la pareja no está casada con otra persona. No veo necesario hacer recuentos sobre la historia de la vida de pareja a través de los tiempos, pero encontramos que no es lo mismo matrimonio que ceremonia. Durante muchos años en la historia de la humanidad, los matrimonios fueron sin ceremonia. A veces me preguntan cómo así, les digo, pues si la gente se casaba antes, a la manera de como históricamente se casaron Adán y Eva, sin juez, sin notario, sin sacerdote, sin testigos, porque entre otras cosas por ausencia de personal no había en ese momento la posibilidad de tener testigos. En Colombia se dictó la Ley 90 de 1946, por medio de la cual se creó el Instituto Colombiano de Seguro Social, eso de extinguido. En el artículo 55 de ese estatuto se decía: para los efectos del artículo anterior, los ascendientes legítimos y naturales del asegurado. 1946, estaba muy recientemente expedida una ley 45 del 36, donde se ha cambiado el término de hijos de dañado el ayuntamiento y otras denominaciones muy groseras, pudiéramos decirlo así, pero de hijos naturales. Los hijos legítimos y naturales del asegurado tendrán unos mismos derechos siempre y cuando que, por otra parte, tengan los requisitos exigidos anteriormente, y a falta de viuda será atenida como tal la mujer con quien el asegurado haya hecho vida marital durante los 3 años inmediatamente anteriores a su muerte, o con la que haya tenido hijos siempre que ambos hubieran permanecido solteros durante el concubinato. En el año de 1946 se hacía esa exigencia. Un poco de historia de nuestra legislación nos lleva a mirar el Código Civil sancionado el 26 de mayo de 1873 y en los artículos 328 y 329, artículos que tuvieron una vigencia efímera. Se lee lo siguiente, o se leía lo siguiente. Artículo 328. Los hijos de la concubina de un hombre serán tenidos como hijos de éste, a menos que compruebe que durante el tiempo en que debió verificarse la concepción estuvo imposibilitado para tener acceso a la mujer. Es muy semejante a la presunción de paternidad respecto de los matrimonios que en esa época se llamaban, o que daban lugar a lo que llamaban los hijos legítimos. Y en el artículo 329 se leía: para los efectos del artículo anterior, no se tendrá como concubina de un hombre, sino la mujer que vive públicamente con él, como si fueran casados, siempre que uno y otro sean solteros o viudos. Es decir, no podía haber lo que pudiéramos llamar yuxtaposición de matrimonios. Y ese artículo 328 del Código Civil de la Nación corresponde, esto es simplemente una anécdota, al artículo 207 del Código Civil del Estado de Santander, promulgado en Bucaramanga el 8 de febrero de 1859, y por supuesto a los demás códigos civiles que regieron durante los estados durante la época que llamamos Estados Unidos de Colombia.
Derogados esos artículos, entonces, vino la ausencia de reconocimiento respecto de los aspectos del concubinato, y con la Constitución de 1886 y el concordato, y en esa época cercana se firmó con Colombia, tuvo como prevalencia importante la celebración del matrimonio por el rito católico, por el rito religioso, y hasta el punto de que fue casi imposible que se reconociera el matrimonio civil, celebrado por el Código Civil, porque era necesario, entre otras, hacer la apostasía, que era un acto que públicamente ponía a las personas en una condición de censura frente a la sociedad. En el año de 1934 hubo un cambio de gobierno y un cambio de integración de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Terminaba el periodo del presidente Enrique Rey Herrera, inició el proceso el presidente Alfonso López Pumarejo. Se cambió la composición de la Corte y hubo una tendencia desde el punto de vista ideológica de cambio de Corte conservadora a cambio de Corte liberal. Ese es un recuento que lo puedo hacer siguiendo algunas lecturas del profesor Mario Alberto Cajas, que es experto en la historia de lo que es la historia de lo que es la Corte Suprema de Justicia. Y fue así como se cambió entonces la composición de la Corte Suprema de Justicia. Y a esta Corte llegaron magistrados que tenían información, que tuvieron información de una sentencia que se dictó el 28 de diciembre del año de 1933 en la Corte de Aix, de la región urbana de Marsella, en Francia, en donde se declaró que el concubinato o matrimonio aparente puede generar sociedad de hecho o derecho más bien a indemnización en el evento de que se presente un rompimiento de ese matrimonio, de ese matrimonio aparente, de manera unilateral y sin justificación de ninguna clase. Esta sentencia fue definitiva para que la Corte Suprema de Justicia de Colombia, sentencia memorable del 30 de noviembre del año de 1935, no casara una sentencia del Tribunal Superior de Pasto, dictada el 31 de agosto de 1933, por medio de la cual revocó la sentencia del Juzgado del Circuito de Pasto, que había negado las pretensiones de la declaración de sociedad de hecho que demandaba en esa época la llamada concubina. Y como fue el Tribunal de Pasto, en verdad, no fue la Corte lo que hizo fue no casar, y no casó simplemente porque encontró que había errores en la presentación del recurso de casación. Quien realmente sentó la jurisprudencia de que entre concubinos pudiera dar sociedad de hecho fue el Tribunal de Pasto, doctor Cerón. Un saludo especial a sus antepasados. Destaco que en la sentencia de la Corte fue ponente el magistrado Eduardo Zuleta Ángel. Era un joven en esa época de 46 años. Pero él había tenido un gran alimento en la intelectualidad de Europa. Y hacían parte de esa Corte, voy a leerlos todos porque me parece que es muy importante saber cómo eran los integrantes de lo que se llamó la Corte de Oro. El maestro, digamos todos maestros, Ricardo Destrozadas, que está por aquí su retrato, Pedro A. Gómez, Pedro Alejo Rodríguez, Juan Francisco Mujica, un maravilloso, excelente magistrado, Miguel Moreno Jaramillo, Eleuterio Serra, José Antonio Montalvo, Aníbal Cardoso Gaitán, Manuel Antonio Bravo, y estaba integrando la Corte el maestro Antonio Rocha, que es primo hermano de su señor padre, según me dijo usted, doctor César Rocha. Entonces, allá viene esa sabiduría. El reconocimiento de la sociedad de hecho entre personas que vivían en matrimonio aparente, como le llamaba la doctrina francesa, fue un reconocimiento al trabajo de la mujer. Curiosamente, en el siglo XXI, muchos jueces de familia, cuando se hace la liquidación o el presupuesto más bien para efectos de fijar la cuota de alimentos,
muchos jueces de familia dicen que cuando la mujer aporta para el sostenimiento del hogar, para el sostenimiento de los hijos, debe estar agradecida con el marido porque la está sosteniendo y le está quitando el deber de trabajar. Lo digo porque así me lo dijo el año pasado un juez de familia de Bogotá. De Bogotá, no estoy hablando de las afueras de Bogotá, pero lo dijo. En el año de 1978 se presentó un proyecto de ley para regular los efectos económicos del matrimonio. Ese proyecto de ley fracasó en el año de 1980. En el proyecto de Código Civil que se presentó bajo la dirección del maestro Arturo Valencia Sea, en la parte quinta de ese código, que está dedicado exclusivamente al derecho de familia, se consideró que la unión de hecho generaba sociedad si la unión era registrada conforme al artículo 60 del proyecto y si no había impedimento para celebrar matrimonio. Insisto en eso, no había impedimento para celebrar matrimonio. En el año de 1988, la representante por Esmeralda María Isabel Mejía presentó el proyecto de ley que después fue la Ley 54 de 1990. Y de esa ley destaco los siguientes elementos importantes. Se denomina unión marital de hecho la formada para todos los efectos civiles. Lo que pasa es que en principio no se encontraban cuáles eran los efectos civiles de la Ley 54, pero esto es muy importante tenerlo en cuenta para efectos de la jurisprudencia. La formada entre un hombre y una mujer que sin estar casados hacen una comunidad de vida permanente y singular. Y más adelante, cuando se habla de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, parece que ese término sin estar casados hace referencia a que sin estar casados entre sí, entre ellos, porque sí pueden estar casados con un tercero, ya que dice la Ley 54 que se puede reconocer la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes si la unión marital tiene un lapso de vida no inferior a 2 años, el impedimento legal para contraer matrimonio. Esa es la gran diferencia entre la Ley 54 como matrimonio hecho, como matrimonio aparente, y las demás legislaciones a que me he hecho referencia. Como se puede celebrar unión marital de hecho entre personas que tengan impedimento legal para contraer matrimonio, dejo simplemente la pregunta: si el papá se une con la mujer, con su hija, para formar una unión marital de hecho, ¿quedará resuelto el problema del incesto en esa unión? Porque dice que si hay impedimentos y no dice cuáles de los impedimentos son descartables. Y este caso que me parece que es mucho más importante: una mujer de 13 años y 300 días y un hombre de 25 años, digo yo, acá forman una unión marital de hecho, la presunción del delito de violencia carnal durante esa etapa de noviazgo desaparecería. Porque si uno se puede casar a partir de los 14 años es porque de pronto entre los 13 años tiene uno derecho a tener un noviazgo. Yo el noviazgo sin relaciones sexuales es una utopía. El matrimonio o la unión marital de hecho, de conformidad con la misma Ley 54, se disuelve, dice, por la celebración del matrimonio de uno de los convivientes con un tercero. Comienzan a convivir, no hay matrimonio entre ellos. Uno de ellos se casa con un tercero. Ese matrimonio disuelve la unión marital de hecho. La pregunta que me hice es: ¿por qué el matrimonio subsiguiente disuelve el matrimonio y por qué el matrimonio anterior no impide que nazca la unión marital de hecho? Que debería ser así. Eso me parece que es sin derecho, me parece que es lógico. Si el matrimonio subsiguiente disuelve la unión marital de hecho o la sociedad patrimonial, con esa misma razón, el matrimonio anterior debe impedir el nacimiento de la unión marital de hecho. Esto vino la Constitución de 1991 y el artículo 42 de la Constitución, respecto del cual no ha habido el cambio de una sola coma. Ese artículo no ha tenido ninguna modificación, porque alguien le dio por leerlo con un acento diferente, cambió sustancialmente todo el régimen de familia en la legislación colombiana,
y especialmente el que está contenido como exposición de motivos en las gacetas de la Asamblea Nacional Constituyente, que seguramente todos ustedes conocen. Dice que la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio, o por la voluntad responsable de un hombre y de una mujer por conformar la familia. Leyendo y haciendo de pronto unas cábalas, digo yo que la familia se constituye por vínculos naturales cuando un hombre y una mujer toman la decisión responsable de conformar la familia, y por vínculos jurídicos cuando un hombre y una mujer también de manera responsable, porque no puede hacer que fuera responsable para uno y responsable para otro, toman la decisión de formar la familia previa celebración, o haciendo más bien la ceremonia de celebración del matrimonio. Los compañeros permanentes que llaman, decía el profesor Trujillo, decía, ¿cómo es posible que quienes viven sin casarse, pero la manera de como si fueran casados, los llaman compañeros permanentes? En cambio, a quienes se han casado con ceremonia se les considera que no son compañeros y que no son permanentes. Me parece que aquí hay una contradicción en cuanto al objetivo mismo del matrimonio. Pero unos y otros, en forma pública, se tratan de marido, de mujer, cónyuge, mi cónyuge. Y todavía hay señoras que en el día de su matrimonio le regalan un carro y dice: este carro me lo regaló mi marido, me lo regaló mi compañero, pero la tarjeta de propiedad sale a nombre de él, de tal manera que no le regala nada, sino que de cuando en vez de prestar a Chávez para que salga a sus compromisos sociales. Hay una diferencia no bien fundada en sentencias de la Corte Constitucional y en las sentencias de la Corte Suprema. En la sentencia de la Corte Constitucional 1033 del año 2002 se declara exequible el concepto de cónyuge del artículo 411 del Código Civil. Y dentro de esa sentencia, la Corte dice que de ese análisis anteriores, ese análisis que ha hecho para efectos de tomar la decisión final, dice que no hay lugar a equiparar los efectos de la unión marital de hecho y los efectos del matrimonio, dice equiparar. Pero a renglón seguido dice que es necesario que los efectos del matrimonio y de la unión marital de hecho sean iguales. No entiendo cómo, si no se pueden equiparar, sí pueden ser iguales, siendo que equiparar es tomar dos cosas como si fueran iguales, dos cosas o dos personas como si fueran iguales. En sentencia 533 del año 2000, del profesor Guillermo Naranjo Mesa, parece decir que la gran diferencia entre el matrimonio consensual y el matrimonio ceremonia que yo llamo es la de que en el matrimonio ceremonia hay consentimiento, un consentimiento formalizado por supuesto, y que en la unión marital de hecho no hay consentimiento. Yo creo que en ese caso la Corte cometió un gravísimo error, porque el consentimiento no tiene necesariamente que estar probado por documento, por escrito, ni expresado ante alguien en particular, porque esa formalidad de requisito a sustancia en actos es que esté contemplada en la ley, pero aquí no está contemplada en la ley, de tal manera que la mera manifestación de nos vamos a vivir juntos, queremos vivir juntos, ¿en qué parte vamos a vivir juntos? Y aceptamos eso, eso es ni más ni menos un consentimiento, o una aprobación también. Es consentimiento, pero necesito la foto. Esa es la gran diferencia que yo creo que la Corte comete un grave error al hacer esa referencia. En una sentencia C-193 del año 2016 se lee, al declarar exequible el miedo como vicio del consentimiento, se lee que se insiste en que el consentimiento deben otorgarlo los cónyuges y que entre ellos nace la obligación de fidelidad mutua, como si en la unión marital de hecho, en el matrimonio consensual, no se exigiera la obligación de fidelidad.
poco a poco la Corte fue corrigiendo y por supuesto que si son iguales, pues la obligación de ayuda, de socorro, de fidelidad, de garantía de la subsistencia de la especie humana que se predica respecto del matrimonio en ceremonia, también se predica respecto del matrimonio consensual. Y aquí hay algo que me parece que es importante hilarlo, ¿verdad? Si un hombre está casado, tiene a su esposa, su matrimonio está vigente, respecto de ella, así estén separados, de hecho, tiene obligación de fidelidad. Y si tiene constituida una unión marital, de hecho, un matrimonio consensual, respecto de esa persona, también tiene la obligación de fidelidad, o hagámoslo más bien más claro, tiene la obligación del débito sexual con su esposa y tiene legítima obligación de débito conyugal con su compañera permanente. Ambos son obligaciones, y al cumplir con una obligación que tiene objeto lícito, tiene causa lícita, al tener el señor relaciones sexuales con su compañera permanente, estaría haciendo, que eso es una obligación, estaría cumpliendo con la obligación de fidelidad respecto de su esposa. Y al contrario, me parece que ese es un tema que hay que reevaluarlo, porque las relaciones sexuales extramatrimoniales como causa de divorcio han tenido una morigeración muy importante a raíz de estas sentencias y a raíz de lo que llaman el derecho a tener una orientación sexual que no puede ser sancionada. Nadie puede ser sancionado por su orientación sexual. Y si una persona tiene orientación sexual hacia mantener un comportamiento bígamo o trígamo, ese comportamiento, por ser parte de su orientación sexual, tampoco podría ser sancionado en este momento como causa de divorcio. Es extraño, pero me parece que es consecuencia de las decisiones que ha dictado la Corte de Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, respecto de las cuales no han tenido suficiente tiempo en mirar las consecuencias secundarias, los efectos secundarios de esos fallos. En el año de 2008 hayamos insistido varias veces en conceptos, inclusive que hemos dado a la Corte Constitucional, que el matrimonio o que la convivencia como unión marital, de hecho, como matrimonio consensual, generaba un estado civil. Duró mucho tiempo, pero la Corte, justamente con un auto del magistrado Jaime Arruga, nuestro compañero de academia, al admitir una demanda de casación en una unión marital, de hecho, entendió que no era necesario hacer una valoración de lo que podría tener los bienes que formaban la unión patrimonial, de hecho, porque se trataba de un tema del estado civil de las personas, y con esa auto del doctor Jaime Arruga se entendió que existe el estado civil de unión marital, de hecho. Y vuelvo entonces a la pregunta: si un hombre está casado, tiene su matrimonio vigente, tiene como elemento esencial de su estado civil casado. Entonces, con mucha frecuencia se dice estado civil casado y dejan ahí, olvidando el tema de la nacionalidad, olvidando el tema de la mayoría de edad, olvidando el tema de pronto de interdicción, olvidando el término de la violencia, porque el estado civil es una condición que tiene muchos elementos. Entonces la gente normalmente dice estado civil casado, estado civil soltero, y ese por supuesto que es una respuesta que tiene muchas falencias en su contenido. Pero digo, él está casado, tiene su estado civil de casado o su condición de casada respecto a su estado civil, y está viviendo con otra señora y tiene respecto de ella como elemento de su estado civil la condición de unión marital, de hecho. Si el estado civil es indivisible y uno no puede tener una relación jurídica en Colombia de parejas sino una, porque el matrimonio nuestro es monogámico, ¿cómo se entiende que pueda tener los dos elementos para tener dos estados civiles que en un momento determinado podrían ser excluyentes? En el año 2011 se dictó una sentencia que estuvo pero muy comentada en Colombia, que fue la sentencia 577 de 2011, por medio de la cual se presentó una demanda muy bien fundada, entre otras cosas, muy bien sustentada, con muchísimo de sofisma, pero muy bien organizada, para efectos de que la Corte Constitucional
cambiara su criterio y extendiera los efectos del matrimonio extendidos al matrimonio consensual, para que esos efectos fueran extendidos a las uniones formadas por personas del mismo sexo. Y lo lograron. Entre otras cosas, se ordenó que el Congreso debía expedir una ley para reglamentar los matrimonios entre personas del mismo sexo. Como el Congreso no lo hizo, entonces por orden de la Corte Constitucional se estableció en Colombia el matrimonio entre personas del mismo sexo, con la idea de que la Corte está interpretando la ley, o con la idea de que la Corte está legislando, que es lo que se ha preguntado en muchos campos académicos frente a esa decisión. En el año 2007 se declaró exequible una disposición en la que se dice, con sentencia modulada, que el artículo primero de la ley 1181 del 2007 es exequible siempre y cuando las expresiones compañero y compañera permanente comprendan también a las integrantes de parejas del mismo sexo. Y sucede que esa ley se refiere al delito de inasistencia alimentaria. Yo me preguntaba, ¿será que por jurisprudencia se puede crear un delito que es contrario en esa interpretación al artículo 29 de la Constitución, que establece el tema de la favorabilidad del derecho penal? Yo creo que la Corte no puede hacer eso. Yo creo que no. Y lo hizo en perjuicio de un segmento de personas que defiende ultranza, que es las personas del mismo sexo. Eso era tema que debía corresponderle, que debe corresponderle al Congreso de la República, y yo creo que un juez penal podría decir esa decisión de la Corte es inconstitucional y absurda. Pienso. Ya dijimos que la Corte Suprema de Justicia había ampliado, y lo dijo de manera muy clara, que las obligaciones entre el matrimonio consensual y las obligaciones del matrimonio ceremonia son idénticas, son iguales, que hay que equipararlos. Lo que falta por que el matrimonio consensual y el matrimonio ceremonia sean iguales, sean idénticos, es muy poquito. Pienso que son tal vez dos elementos importantes. Uno, la forma como se manifiesta el consentimiento. En el matrimonio ceremonia, ante alguien que representa a la sociedad, porque el juez, el notario, el cura, el religioso, son representantes de la sociedad, son testigos de la celebración del matrimonio. Ellos no casan, el notario no casa, el notario da fe de que ellos vinieron y se casaron. Y pregunto, ¿usted recibe por mucho? Si yo acepto no casarse. ¿Usted acepta casarse? Si yo acepto casarme. Y son hombre y mujer los que celebran el matrimonio. Necesitan un testigo. Hasta ahí va. El acta del registro civil del matrimonio no es parte del contrato matrimonial. Es la forma como se prueba que se celebró un matrimonio, que es una cosa diferente. Y entonces decíamos, ¿cómo es posible que pueda haber dos estados civiles de matrimonio frente a una persona sin matrimonio en Colombia? Es monogámico. Y vino algo que también es muy importante, y es la ley 1060 del año 2006, mediante la cual se introdujeron importantes reformas al Código Civil y se reputa como hijo de los cónyuges o compañeros permanentes al que es concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho, y al que nace expirados después de los 180 días, dentro de los 180 días de la terminación del matrimonio. Entonces, una señora es casada, tiene su matrimonio vigente, está separada, simplemente de hecho, está unida con otra persona, forma matrimonio consensual, tiene un hijo. Ese hijo tiene dos papás, presuntamente dos papás. Uno respecto de su marido, porque pater verbo es, que como dice el antiguo enseñanza latina, y respecto del compañero permanente, porque también lo presume, tiene dos papás presuntos. Pues me imagino que lógicamente el
papá presunto será el que primero haya celebrado, la primera unión que se haya constituido. Si primero fue la unión marital de hecho y después se casó, porque eso puede ser. Hay un tema que es importante porque dice la ley que se disuelve la sociedad patrimonial, no dice que se disuelve la unión marital de hecho. Y continúa la unión marital de hecho y después se casa, me parece que ese hijo sería primeramente hijo del matrimonio consensual y como presunto en subsidio el matrimonio ceremonia. Y si primero estuvo casada, que es lo que normalmente sucede, y después forma la unión marital de hecho, pues entonces la presunción de paternidad prevalente será la del matrimonio, y para efectos de que el reconocimiento o la presunción de paternidad respecto del compañero permanente tenga efectos, habrá que hacer un proceso de impugnación de la paternidad. Algo que me llamó mucho la atención, me parece que es importante tenerlo en cuenta, es que la Corte reconoció a los compañeros permanentes el derecho a la herencia, como si fueran cónyuges, en la misma condición como si fueran cónyuges. Y si el compañero permanente y el cónyuge pueden heredar, la pregunta es, ¿pueden heredar simultáneamente? Y pues sí, la respuesta es sí, porque la ley no ha hecho ninguna, la jurisprudencia no ha hecho ninguna salvedad respecto de la preexistencia de un impedimento para celebrar el matrimonio. Y esa misma situación se presenta respecto del reconocimiento de la compañera permanente que puede pedir su porción conyugal. Se pueden presentar cónyuges sobrevivientes del matrimonio ceremonia y cónyuges sobrevivientes del matrimonio consensual a pedir ambas su porción conyugal. Como la ley no dijo que prevalecía el matrimonio ceremonia, ni tampoco dijo que el matrimonio consensual tenía efectos siempre cuando existiera o no existiera un impedimento para celebrar el matrimonio. Parece que la solución es esa. Le decía a un estudiante a una especialización de familia, que es un profesor que es magistrado en este momento del Tribunal Superior, no un Tribunal Superior, no digo el paso, no un Tribunal Superior, afirmaba que eso es lo que dice la ley y que se deberían tener en cuenta las dos sobrevivientes, una como porción conyugal, como esposa, y otra porción conyugal como compañera permanente. Y si a la compañera permanente se le da derecho a la porción conyugal, yo creo que es porque la están reconociendo como si fuera cónyuge. Y si la están reconociendo como si fuera cónyuge, pues la unión marital de hecho es un matrimonio. No se puede llegar a una conclusión diferente frente a esa decisión de la Corte Constitucional. Hay un detalle que se le ha pasado por alto y la he referido, es un detalle que se le ha pasado por alto a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Constitucional, y es que cuando modulan la ley y dicen estos efectos del matrimonio se extienden a la unión marital de hecho, ha debido decir siempre y cuando no exista entre ellos impedimento para celebrar el matrimonio. Es solamente ese detallito. Si eso lo hubieran dicho, no estaríamos con este embrollo, pero no lo dijo. Entonces puede coexistir la unión marital de hecho con impedimento, especialmente impedimento de vínculo anterior, y entonces hay yuxtaposición, hay coexistencia de compañera, de compañero, de cónyuge en matrimonios consensuales, y de esa manera, independientemente de que se diga o no se diga que el matrimonio ceremonia no está considerado como matrimonio, estamos frente a una bigamia en Colombia, porque ese es un hecho que no se puede negar. Si fuéramos a negar ese hecho, pues estaríamos desconociendo la regla de que los hechos superan la realidad del derecho. Hay una solución que me parece que es transitoria, no sé en cuál concepto que nos permita la Corte opinar. Señor presidente, podríamos decirle que, dándonos cuenta de ese error, la Corte podía subsanar su doctrina, hacer la corrección de su doctrina o sentar doctrina para decir que la unión marital de hecho tendrá efectos siempre y cuando que entre ellos, así como tiene efectos
patrimoniales, si no hay sociedad patrimonial, si no hay bigamia patrimonial, así para efectos de que tenga consecuencias civiles, también debería establecerse que se tienen esas consecuencias siempre y cuando que entre ellos no haya impedimento para celebrar matrimonio. Eso lo puede hacer la Corte, así como lo hizo la Corte Suprema respecto al reconocimiento del Estado civil. La Corte Constitucional podría enmendar ese error. Y enmendar los errores, pues me parece que es lo más natural del mundo. Somos humanos, podemos errar. Ellos, en medio de su emoción, porque queremos dar pasos adelante, reconociéndole a dónde meditar. De hecho, los mismos efectos del matrimonio, pues se les ha olvidado ese pequeñísimo detalle de que debe establecerse que si hay impedimento, no se generan efectos en la unión marital de hecho. El 18 de marzo de 2015, en un concepto que rendí en nombre de la Academia, en la demanda de inconstitucionalidad de 624 del 14 de enero de 2015, por razones de respeto a la Corte, no digo quién era el magistrado ponente, pero no porque no quisiéramos recordarlo, pero mejor no recordarlo. Le dije, lo decíamos en este concepto a la Corte, necesidad urgente de una ley que regule integralmente el matrimonio consensual. Y voy a leer el texto del documento. Independientemente de la decisión que tome la Honorable Corte respecto de la demanda de la referencia, es necesario y urgente que el Congreso dicte una ley para reglamentar en su totalidad el matrimonio consensual y terminar con los errores y contradicciones que se encuentran en la jurisprudencia y doctrinas nacionales. Y los errores son los que hemos señalado a través de esta exposición. La ley sería de pocos artículos y propongo el siguiente proyecto de ley. Artículo primero. El matrimonio consensual es un contrato por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Pero este texto podría estar morigerado para decir que no es un hombre y una mujer, sino que es una pareja, para evitarnos problemas. Listos. El matrimonio consensual se perfecciona mediante documento privado o público que los contrayentes otorguen ante notario. Este documento servirá como prueba para asentar el registro civil del matrimonio, el que será prueba de la existencia del matrimonio consensual. Y me imagino, para efectos de que la gente no se sienta perjudicada de su patrimonio, ese acto podría ser no tener costos notariales. Eso es perfectamente posible. Por eso no se cobra. Y perfectamente, como simplemente una autenticación, porque es un documento privado, van a pagar la autenticación y quedó lista el acta de matrimonio. Por eso se sienta el registro civil. Artículo 3. El matrimonio consensual se aplican todas las normas sustantivas y procesales que regulen el matrimonio solemne. Artículo 4. En todos los textos legales, administrativos y similares que se refieran a la unión marital de hecho, debe entenderse matrimonio consensual, para no tener que decir derogamos tales y tales normas que algunas se nos quedan, sino que hacemos la derogación tácita de manera general. Artículo 5. Las actuales uniones, llamadas maritales de hecho, tienen plazo de 1 año para legalizarse como matrimonios consensuales bajo los parámetros de esta ley. Los efectos legales de estas uniones se entenderán surtidos desde el comienzo de la convivencia. Las uniones maritales que no se legalicen y que generen efectos patrimoniales quedarán disueltas y sometidas a lo dispuesto en la ley 54 de 1994, del 54 de 1990, y las que lo ratifiquen para efectos de su liquidación. Eso para efectos de la transición de la unión marital de hecho y del matrimonio consensual. Artículo 6. Las uniones de hombre y mujer que no se constituyan como matrimonio solemne o matrimonio consensual no tendrán efectos legales de ninguna naturaleza, sin perjuicio de ser consideradas familia. Por supuesto que habrá necesidad de reconocer el tema de la filiación de los hijos, la presunción, pero como un hecho social. Y artículo 7. Se deroga la ley 54 de 1990 y las demás que la modifiquen o complementen. La jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto de las leyes derogadas se tendrá vigente respecto del matrimonio consensual, en tanto no sea contradictoria con la jurisprudencia respecto del matrimonio solemne.
le rogamos nos se aquiete, que este proyecto de ley, que estas propuestas algún día sean tenidas en cuenta, para que podamos volver a recuperar la seriedad, la estabilidad, los compromisos en la familia colombiana, que sigue siendo, por lo menos teóricamente, de conformidad con los artículos 5 y 42 de la Constitución, la célula, el núcleo fundamental de la sociedad, célula y núcleo que tanto nos hace falta si queremos lograr la equidad, que es la verdadera fuente de la justicia, y la justicia que es verdadera fuente de la paz. Señor presidente, señores académicos, muchas gracias. Doctor Carlos Fredenque, por la exposición y por la trayectoria que ha tenido él y mantiene respecto de las irregularidades que existen infortunadamente dentro de las uniones conyugales o uniones entre compañeros permanentes en nuestro medio. Evidentemente, lo que hace falta, a mi modo de ver, es una ley, como usted lo dice en la parte final de su exposición. Y me agrada también que dentro de ese texto que leyó se habla del matrimonio solemne y del matrimonio consensual, porque me parece que no es muy apropiado, con todo respeto, hablar de matrimonio ceremonia. Lo correcto, a mi modo de ver, es matrimonio consensual y matrimonio solemne, aunque no, desde luego el solemne es consensual, pero para tratar de explicar que el otro es simplemente consensual. Y me parece que los estados civiles, o el estado civil no es sino uno, no puede haber una pareja que tenga dos estados civiles. Ante la ley colombiana, el estado civil es soltero o es casado, pero no puede haber otro estado. Inclusive cuando se muere una persona o cuando es viuda, se vuelve esa persona a considerar como soltera, y se dice soltera por ser viuda o por ser viudo. Además de eso, me parece que es muy interesante que se hable de la equivalencia que se ha venido hablando entre lo que es la sociedad patrimonial y la sociedad conyugal. Yo creo que eso es algo que tiene que también decirlo en la ley, porque se trata de regular esa unión de las personas. Como usted decía al comienzo, la gente tímidamente no dice somos una unión libre, no, la gente dice somos casados. Y a mí me parece que toda persona que lleve más de 2 años de unión permanente son casados. ¿Por qué? Tienen un matrimonio consensual. Son los hechos sociales los que están demostrando que es así, siempre y cuando no tenga impedimento. Por eso me gustó mucho la alusión que usted hace, doctor, a la ley peruana, porque la ley peruana fue mucho más categórica, mucho más clara, y no dejó esa circunstancia que hay en nuestro medio de que puede haber, y lo hay, una bigamia, porque justamente no se dijo con claridad cuando se iba a hacer el segundo matrimonio, o cuando se iba a solemnizar la unión, o cuando se iba a mantener la unión entre compañeros permanentes, porque me parece que el término unión libre, como usted lo dice, debe excluirse del lenguaje jurídico, porque no tiene consistencia jurídica. Entonces me parece que sí vale la pena buscar de qué manera se hace ese proyecto de ley. Como no tenemos posibilidad de hacer una iniciativa particular, porque eso requiere demasiada frondosidad de apoyo, pues podríamos nosotros buscar, o usted o las personas interesadas, pues llevarlo al Ministerio de Justicia, o llevárselo a la Procuraduría General de la Nación, o buscar de todos modos el apoyo de quien sí tenga una facultad de poder postular la ley o el proyecto de ley ante la Cámara y el Senado. Porque nosotros hemos venido siendo objeto de la legislación de los tribunales y de las Cortes. Las Cortes se han vuelto legislativas en la medida en que los asuntos, materia de la controversia, no han tenido que pasar por el curso legal, que es justamente el desarrollo de una ley. Y a falta de ley, le ha tocado a la jurisprudencia
que cumplir y llenar ese vacío. Pero me parece que esta charla suya, a la cual nos parece que le quedamos muy agradecidos por su contribución, su aporte, concluía con la presentación de ese proyecto de ley. Me gustaría volverlo a leer para volverlo a precisar, porque sí me parece que hay que hablar de las dos categorías de la unión consensual o la unión solemne, no la unión ceremonia, sino solemne, que es lo que tiene un requisito especial, que es haberse hecho ante un notario o haberse hecho ante un juez. Y tan solamente hay un estado civil que los notarios, cuando son cuidadosos, siempre cuando van a identificar a una persona le preguntan: ¿su estado civil? Sí, señor. Su estado civil con sociedad conyugal vigente o unión marital de hecho, pero siempre tienen que aclarar por las influencias patrimoniales que tiene la determinación del estado civil. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias, señor presidente. Puse a hacer el trabajo y tenía que corregirlo. Me pareció que como que estaba haciendo una tesis de grado como para graduarme de especializado en Derecho de Familia y se me escapó el tema del matrimonio solemne, pero sí, por supuesto que ese es el término más adecuado. Sí, señor. Muchas gracias. Visitar al doctor Fraile, porque desde luego compartimos en la vida muchas ideas. Así no nos identifiquemos en algunos aspectos, pero lo importante es mirar en el mismo sentido y desde luego sacar a flote algo que es muy actual, como los desaciertos de las decisiones de los tribunales y de los jueces. Me hicieron recordar tal vez las palabras del doctor Fernando Inestrosa, que decía que uno está en las manos de Dios en dos circunstancias: cuando está en alta mar o cuando está en manos de los jueces. Y entonces, indudablemente, hay unos aspectos que son bien interesantes, como lo anotaba el doctor Cesario. Una cosa es, digamos, el matrimonio como tal, cómo se llega, digamos, a esa unión, desde luego, evidentemente consensual. El Código Civil habla también de que hay actos que son consensuales, pero que por voluntad de las partes los pueden sujetar a alguna formalidad, alguna solemnidad, que podría ser, digamos, un punto de referencia. Deslindar eso también de los efectos patrimoniales, y yo recordaba, tal vez lo eché un poquito de menos en la exposición que usted hizo, y prometo volverlo a leer, desde luego, cómo la existencia de un vínculo anterior es causal de nulidad del matrimonio, dice el artículo 140 del Código, y entonces dice, es causal de nulidad, y aparte de eso dice, y en esa segunda no se forma sociedad conyugal. Son aspectos que desde luego tocan directamente con toda esta temática, y lo que sí, desde luego, aplaudo es que refrescamos una serie de circunstancias que necesariamente deben ser reguladas y no solamente quedar al capricho o a los desaciertos o a lo que se dijo pero que no se alcanzó a decir en las decisiones de las Cortes. Y en eso, doctor Fraile, modestamente en nuestra capacidad lo acompañamos en esa. Gracias. Alguno de ustedes tuvo la oportunidad de tener esa experiencia del Tribunal de Bogotá cuando era simplemente sala civil, no había la sala de familia. Un magistrado de apellido, si no estoy mal, de apellido Ortiz. Salvador Ortiz. Salvador Ortiz, gracias. Él había sido cura, tal vez no cura porque era sacerdote, pero creo que era de una comunidad diferente. Pero sí, Salvador Ortiz, gracias. Ahorita, por favor, apuntamos eso. Y él, en alguna decisión que tomó respecto a una apelación en un caso de familia, dijo, en ese momento a mí me pareció que como que eso no funcionaba desde el punto de vista puramente práctico del tema de las obligaciones, dijo que el matrimonio era un contrato solemne y a la vez consensual, dijo el magistrado Salvador Ortiz. Y entonces, en una charla, era un poquito agrio, ¿no? Bueno. Y entonces le pregunté que por qué, me dijo, no, porque es que en el artículo 113 dice que el matrimonio se perfecciona antes. Entonces ahí tenemos la solemnidad. Pero más adelante, en este momento, el matrimonio se perfecciona manifestando el consentimiento entre el funcionario competente. Y por eso decía que el matrimonio era solemne y consensual.
de pronto tenía razón para hoy. Para hoy. Es solemne, en el caso del matrimonio que se celebra ante el funcionario que representa a la sociedad, y sería consensuado cuando se celebra ante la sociedad sin representante mismo de la sociedad, que sería tal vez el caso del matrimonio consensuado. Salvador Ortiz, sí. La mención que pues, ya viene en relación con mi especialidad de la no existencia de la bigamia actualmente como delito. Y por eso mi anotación y simplemente es un aporte, en ningún momento, ningún cuestionamiento al proyecto de ley que estamos dialogando aquí, y es que los colombianos no somos dados a la informalidad, así como somos informales en la propiedad raíz, donde el 60% del territorio nacional está totalmente fuera de la catástrofe y registro. También lo somos en ese sentido. Entonces, si ponemos una ley en la cual digamos que hay que formalizar esas relaciones, muchas personas no lo van a hacer, y si le ponemos una sanción a que no serán válidas dentro de las sociedades patrimoniales o tendrán ciertas consecuencias no formalizando dentro de un término, entonces estaremos como abriéndole la puerta, o quiero darle en consideración si se abriría la puerta a ese campo penal nuevamente, no ya tanto por la bigamia, porque obviamente ya socialmente ya está adecuado el tema, sino de pronto por un fraude procesal, cuando la persona no cumple con esa situación y después quiere reclamar, por ejemplo, una pensión de supervivencia, o quiere reclamar, lo que usted decía, en una herencia, la parte de los bienes. Entonces me preocupa que como Colombia es un país donde todo lo queremos volver delito, y tenemos uno de los códigos más extensos del mundo, y cada vez que se nos ocurre sacamos un delito adicional que ya está ahí, entonces que como consecuencia de tratar de formalizar las uniones que no son formales, y al imponerle una condición de formalización, al no cumplirlo y después querer tener una actividad sobre eso, pues podamos estar incursos en un delito propiciado precisamente por una norma técnica. O sea, se volvería un delito técnico, como muchos de los delitos que tenemos en el código, por no haber cumplido unas condiciones o unos requisitos formales. Toda persona se verá abocada a la comisión de un delito, y pues ya tenemos demasiados delitos. Entonces, solamente una anotación respetuosa para que lo tengan en consideración al momento de analizarlo, para que no haga que quien no cumpla quede automáticamente incurso en el delito si llega a solicitar o la separación, o la repartición de bienes, o la herencia, o la pensión. Estaría entonces ya cometiendo al menos un fraude procesal, hacer esa solicitud para un funcionario administrativo o un juez a nivel judicial. Consulta y confían en que, como han vivido más de 2 años, ya tienen su situación solucionada. Ese es el mensaje más equivocado que se ha podido dar por parte de los defensores de la Unión Humanitaria de Derecho, porque es muy probable que de pronto, llegados los 2 años, lo que en vez de tener solucionado su problema es que tienen una serie de conflictos que después tendrían que solucionar por la terminación del matrimonio, o especialmente cuando se muere uno de los integrantes de la pareja. Pero yo no veo que pueda haber ningún delito, porque si viven en Unión Humanitaria de Derecho, se les da 1 año para que saneen. Eso fue lo mismo que se hizo en la ley 2832, se les dio un plazo para que se ajustara a su tema de administración por parte del marido a la independencia de administradores, de los gerentes de la sociedad conyugal. Entonces, ese tema, de 1 año inclusive, es un tema muy largo, pero para efectos de que no se pierda la consulta, doctor, entonces es importante que se les dé ese tema. Y el que no lo saneó, pues simplemente se le disolvió y quedó sin efectos generales. Por eso decimos que harán algunos efectos, pero esa unión como tal no será de ninguna manera punible, para nada, independientemente de cualquier consideración, tendrá ningún delito, nada. Tendrá la posibilidad de que demanden de pronto la existencia de una sociedad de derecho, entre ellos, que es perfectamente posible, y hoy en día eso es posible. Hace muy poco la Corte Suprema decidió un caso de sociedad de derecho de una sentencia que venía de Bucaramanga, si no estoy mal, y entonces las noticias de prensa dijeron, ¿cómo fue que dijo? Las compañeras o las muchachas de servicio tienen derecho a reclamar la mitad de los bienes habidos dentro de la unión patrimonial. Eso no tiene nada que ver con lo que ha sido el Tribunal de Bucaramanga, porque ya lo que ha sido es que entre ellos había habido una sociedad de hecho que es perfectamente posible desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista comercial, si se dan los elementos de una sociedad de hecho. Pero ahí no había ninguna posibilidad de que se entendiera que esa comunidad de vida tiene algún efecto penal de ninguna naturaleza.
Perdón, alguna precisión. No me estoy refiriendo, señor presidente, doctor Radique, a el hecho mismo de la sociedad, sino que como consecuencia de no haberlo hecho, después, si pretende realizar alguna reclamación de orden pensional, sucesoral, esté en curso en una condición que permitiría estar hablando de que está tratando de engañar a juez a obtener unos derechos que la misma ley le ha dicho: usted no tiene derechos porque no surgen derechos, porque usted no legalizó esa situación. Ya hay un caso en la Corte Suprema de Justicia en el cual una persona vivió con una dama, vivió con un caballero durante 10 años, se separaron y después, 48 años después, él vivió con otra dama y las dos se presentaron a demostrar su derecho para obtener la pensión de superviviente. Como ¿sí? compañera que Una como esposa, como compañera, nunca se disolvió el vínculo, y otra porque efectivamente había convivido con él. Y entonces la Corte empezó a revisar el tema de cómo acreditaban las dos el derecho que tenían. Entonces viene mi inquietud: si pierde los derechos, no se pueden constituir consecuencias legales porque no legalizó la unión dentro de un determinado término. Después, ¿cómo va a hacer para solicitar una prestación de esa naturaleza? Porque usted no va a tener derecho a hacerlo. Entonces la pensión de la sustitución de la pensión está contemplada de esa manera en la sustitución de la pensión en proporción al tiempo de convivencia. Eso lo dice, pero como ese es un efecto especial por el hecho del aporte. En el tema de las pensiones, aquí sería importante, profesor, si no quisiéramos un foro sobre eso, porque eso hay muchísima tela por cortar. Yo he dicho, por ejemplo, me parece, un señor, y eso se ve mucho en las fuerzas militares, entre otras cosas, el señor se casó, tiene su esposa o tiene su esposa, porque eso rige tanto para el personal femenino como para el personal masculino. Él tiene derecho a un subsidio familiar por el hecho de estar casado, para que aporte al sostenimiento de su cónyuge. Es para eso. Al momento de liquidarse la pensión, eso tiene como factor salarial para efectos de liquidar la pensión, y se la liquidan con el 30% o inclusive con el porcentaje del 5% respecto a los hijos. Y el señor eso va con su pensión, con ese incremento, deja a la esposa y se une con otra persona en forma ornamental de hecho, y entonces esa pensión, ese subsidio familiar que se había otorgado para que entonces sostener a la esposa o de ayuda, se lo va a invertir en una persona que no aportó un solo día de trabajo, un solo día de apoyo moral para efecto de sostener la pensión. Ese es un tema muy importante. Aquí está el doctor Carlos Aljuera, que nos puede ayudar en ese tema tan importante. Desde el punto de vista de la pensión, parece que ese no es justo eso. Porque trabajar para un tercero gratis, eso no está bien. Pero ese es un tema ya que tendría que revisar de manera puntual desde el punto de vista de los efectos en el derecho laboral. Quiero en primer lugar felicitar y agradecer al doctor Carlos Radique Méndez. Realmente me he deleitado escuchando su exposición, muy didáctica además, porque no solo es un jurista sino un pedagogo, lo cual es muy importante para los fines de la academia. Y por otro lado, porque ha existido un maridaje, para utilizar una metáfora tanto etnológica como jurídica, entre el derecho de familia, el derecho del trabajo y algunas manifestaciones del derecho administrativo. Por otro lado, también el doctor Radique nos recordaba un aforismo de nuestros maestros de que el derecho es lo que dicen los jueces que es, ¿no? Y ya dentro de la concepción y desarrollo de la Constitución del 91 hemos venido manejando y llegando a algunas conclusiones hoy en día más claras sobre el tema del precedente jurisprudencial, ¿no? Pero quería hacer una pequeña acotación, y es esta, para corroborar precisamente esto que estoy diciendo de la conexidad que hay entre las distintas ramas del derecho. Recordaba que un pronunciamiento un poco exótico, exactamente del 28 de octubre de 1976, del Consejo de Estado, en un proceso de separación directa con ponencia del doctor Jorge Valencia Arana, donde por primera vez se habló en Colombia, porque no se había hablado ni siquiera en el derecho del trabajo sobre eso, o mejor, en los tribunales laborales,
sobre los derechos de la compañera permanente, desde el punto de vista no solo laboral, sino aquí, repito, también dentro del proceso de reparación directa. Y él produjo una extensa ponencia que acogió el Consejo, inclusive los que acostumbramos guardar esas cosas allá en nuestra biblioteca con un cierto sabor anecdótico. Fue publicado como separata, una especie de libro por una de las editoriales no tradicionales, porque quiero recordar que para la época del 76 las tradicionales eran tenis, un poco librería profesional y algo leyes, ¿no? Ya hoy en día hay más editoriales, pero en esa época, digamos, eran las que... ¿O fue la editorial Lex? Fue Lex precisamente la que publicó esa sentencia con formato de libro, ¿no? Entonces, ciertamente ha habido manifestaciones concomitancias de temas que serían casi que exclusivos del derecho de familia por su conexidad con estos temas del derecho del trabajo y el derecho administrativo. Quería comentar esa coincidencia, de nuevo felicitar y agradecer al doctor Radique por su exposición. Y gracias, señor presidente. Ronda en todos los campos de las áreas del derecho, en todos. No hay ninguno que sea ajeno, con el que el derecho de familia sea ajeno, en todos, en el derecho civil, el derecho de infancia, el derecho de adolescencia, en el campo penal, por supuesto, en el derecho laboral. Y en algún comentario que hice, atiendo casos de derecho de familia civil, derecho de familia penal, derecho de familia laboral, derecho de familia fiscal, derecho de familia, derecho internacional privado, derecho de familia fiscal. ¿Cuántos problemas de familia hay en el derecho fiscal? Muchos. En el derecho, por supuesto, canónico, que no tiene tanta relevancia ahora, pero que la tuvo de alguna manera. Me faltó el derecho administrativo, pues, por supuesto. Son muchas las condiciones de relación laboral, usted lo sabe muchísimo más que nosotros, que se ventilan o bien ante lo contencioso administrativo o bien ante la jurisdicción laboral ordinaria, que son casos idénticos. Yo era estudiante en esa época y me acuerdo mucho que una persona que miraba demasiado por la forma como indicaba el doctor César Castro, perdón, el maestro con varios pesos. Y entonces miraba como una misma situación jurídica, una misma situación práctica, tenía soluciones diferentes en la justicia laboral ordinaria y soluciones diferentes en la justicia laboral de los contenciosos administrativos. Y me preguntaba por qué después ya era decir no me di cuenta esa diferencia. Entonces, muchas gracias. Dos cosas. Primero, en derecho laboral se puede conciliar o dar la pensión a dos señores y en proporción al tiempo de convivencia con cada uno. Y le hago la pregunta: ¿cómo se hacen las capitulaciones matrimoniales? Pues aquí en Colombia no tenemos lo que en el mundo civilizado se llama el contrato prenupcial. Sí. Entonces se acostumbra, como la ley lo dice, a celebrar capitulaciones matrimoniales para efectos del matrimonio solemne, decimos eso, y las capitulaciones maritales para efectos del matrimonio consensual. Eso es perfectamente recibo. Pero ahí únicamente hacen referencia a los bienes que eventualmente van a formar la sociedad patrimonial o la sociedad conyugal, o los bienes que se excluyen. Y yo creo que se puede perfectamente pactar el régimen de separación de bienes. Ese es un tema que está discutido en la doctrina, pero yo creo que perfectamente se puede pactar que hay convivencia con separación de bienes. Y yo veo una clausulita que dice: de efecto de que algún juez debe decir que no se podía hacer eso, pues desde ahora renunciamos a nuestros gananciales y hacemos la liquidación de la sociedad conyugal en ceros para efectos de evitarlo. Pero en estricto sentido, cuando se podrían pactar algunas cláusulas de comportamiento, cumpliendo las obligaciones de la vida en pareja dentro de esas capitulaciones, la verdad es que hay derechos que no se pueden renunciar. Por ejemplo, ese es un derecho irrenunciable. El tema de la sustitución de la pensión es irrenunciable, por lo menos desde el punto de vista escriturario. Yo puedo no ir y entonces voy poco a poco perdiendo el derecho a reclamar
esa pensión a medida que el tiempo pasa y me quedarán mis 3 años, mis 3 años en este momento, ¿no? de últimos para reclamar. Y evidentemente hay gente que lo ha reclamado los 15 o más años y le reconocen sus últimos 3 años porque la prescripción va poniendo mes a mes. Pero en las capitulaciones yo no creo que se pueda hacer una reglamentación respecto de la sustitución de la pensión, no creo. Pero además es una situación que es de futuro y uno no sabe si se va a casar, si no se va a casar, si va a tener una compañera, otra compañera. Aquí hay un tema que es muy importante, y aquí se establece la coexistencia, o se quiere establecer la coexistencia entre el matrimonio ceremonia y el matrimonio consensual, pero no se ha profundizado respecto de la coexistencia de 2 matrimonios consensuales. Entonces dice, no, ahí no opera porque la unión debe ser singular, pero en cambio cuando hay matrimonio ceremonia, matrimonio consensual y matrimonios solemnes, entonces ahí sí no opera la singularidad. Eso tampoco tiene una sinéresis que pueda hacerse pensada. Una de las palabras de felicitación al doctor Fradique por su ponencia, una estupenda ponencia. Mientras él hablaba estaba buscando rápidamente algunos datos estadísticos. Este tema que trae el doctor Fradique tiene una enorme importancia desde el punto de vista antropológico, sociológico, por supuesto jurídico. Y debemos recordar que si bien es cierto la ley 54 del 90 tiene unas imprecisiones, es una ley técnica en muchos casos, pues ha favorecido a una enorme población en Colombia. Es una ley que hoy es una ley supremamente importante, que seguramente será necesario hacer unos ajustes importantes. Miraba cómo en una investigación que se hizo en 49 países, apoyada por 8 universidades, entre ellas en Colombia la Universidad de La Sabana, nos están diciendo que el 38% de la población colombiana que vive en pareja, ese 38% convive sin matrimonio.Ese es un dato que me parece muy importante desde el punto de vista sociológico, es un dato muy alto. Y estaba mirando que en el año 2013 hubo 3.082 menos matrimonios que en el año 2012. Ese también es un dato muy revelador, porque esto lo que nos está demostrando es que la unión marital de hecho pues está ocupando un papel muy importante en todas las clases sociales en Colombia. Y miren ustedes este dato tan revelador, no sé si sea cierto, que el 84% de los nacimientos en Colombia se están dando por fuera del matrimonio. Es un dato pues, realmente muy importante. Y mirando las estadísticas del 16 y del 17, nos está diciendo que por cada 3 parejas que se casan, una se divorcia. Y que por cada 9 uniones maritales que se registran, no siendo obligatorio el registro, por supuesto, una se separa. De modo que aquí hay unos datos desde el punto de vista sociológico que son bastante importantes. Pero quería también anotar que el legislador de 1990, al crear la unión marital, de hecho, no quiso que fuera un matrimonio, no deseó que fuera un matrimonio, simplemente era una alternativa por fuera de la institución matrimonial que se le ofrecía a las personas que querían hacer uso de ella. Y por eso es que pues, no se puede hablar de bigamia, porque además hoy es congruente hablar de ser casado y a la vez tener unión marital de hecho, o de ser soltero y tener unión marital de hecho, inclusive con sociedad patrimonial. Era solamente esas reflexiones. Esas explicaciones que da el profesor son válidas porque no se tuvieron en cuenta y no se tienen en cuenta los matrimonios consensuales. Si se tuvieran en cuenta, las cifras serían completamente diferentes. Y algo muy importante, en el año de 1999, pues no se podía legislar con la mirada con que eventualmente podemos legislar hoy, por una razón elemental: el concordato. El Congreso de la República está allá al sur y al oriente está el otro tribunal. El artículo 42 de la Constitución no se redactó en el Salón de la Constitución, sino que se redactó con la aprobación del señor cardenal de esa época para efectos de decir que
la cesación de los efectos civiles era algo distinto del divorcio, es lo mismo. En el Código Canónico se le da validez al matrimonio canónico si el Estado lo permite, lo autoriza. Si no lo autoriza, no tiene ningún efecto, como en México, por ejemplo. Se casa en México por lo católico, que además no lo casa sino lleva primero el acta de registro civil de matrimonio civil. Pero eso, con esos términos se hizo referencia a la cesación de efectos, que es lo mismo que divorcio. ¿Qué diferencia hay? Un matrimonio que no tiene efectos, ¿qué es? Es un divorcio. Eso no tiene mayor discusión, pero es más amable tal vez eso para efectos de creencias. Algunos jueces de familia dicen proceso, divorcio y entre paréntesis cesación de efectos civiles. Y hubo, entre otras cosas, algunas sentencias al comienzo de la Constitución, años 90, 92, donde el juez decía, se decreta la cesación de efectos civiles, y hacía un segundo párrafo en la parte resolutiva donde decía, el matrimonio católico sigue vigente. Así se decían las sentencias al comienzo hasta cuando la gracia de intercambiar ideas dijimos, no, se decreta la cesación de efectos o decreta el divorcio, que es lo mismo. Y esto de que los hijos nacidos fuera de matrimonio, porque la pareja no ha celebrado matrimonio, pero no se puede decir que fuera porque no hay matrimonio. Habría que decir más bien hijos de padres no casados entre sí, pero hijos fuera de matrimonio, siendo que ellos son solteros. Si no hay matrimonio, eso es un término puramente técnico. Tal vez en volverse uno demasiado quisquilloso, en que haya una redacción que sea adecuada a las técnicas de la sintaxis de la lengua castellana y que además que puede quedar bien redactado. Pero me parece que las estadísticas son porque no se tiene en cuenta ese detallito, no se tiene en cuenta el matrimonio consensual. Y los divorcios, el matrimonio consensual, pues tampoco se tienen en cuenta porque no es el registro de ellos. Sería solamente eso. Muchas gracias. Una notita antes. Señor presidente, es que después se me olvida. Hay un proyecto de unificación de la ley civil y de la ley comercial. Esto que entiendo con los informes que nos mandó el profesor Arrulo va a estar en eso, el profesor Aramillo va a estar en eso. Y revisando el proyecto del Código de Familia del profesor Valencia Sea, y ya también durante mucho tiempo que hemos propuesto, sería conveniente que se hiciera la unificación. Es importante que se haga, durará mucho tiempo, pero que al mismo tiempo se dicte el Código de Familia. Aquí en últimas hay una especie de Código de Familia. Yo en el año de 1981 hice una publicación que se llamó, antes de ley, se llamó Codificación de la Legislación de Familia. Hubo unos profesores que me dijeron, porque yo llamaba eso codificación, digo, pues codificación no es código. Yo simplemente estoy haciendo la relación de las normas fundamentales de lo que es la legislación de familia, y por eso las estoy codificando, no estoy escribiendo el Código de Familia. Además me estoy siguiendo a lo que esas normas dicen, aun cuando hubo, por ejemplo, algunos artículos en donde modifiqué específicamente el tema de la mayoría de edad, mayor de edad a partir de los 18 años. Miren, ¿y por qué? Pues porque eso está tácitamente derogado. Si está tácitamente derogado, pues el recuperador tiene derecho a decir 18 años y no 21 años, y en pie de página decir esto fue modificado por la ley 1777. Eso como ejemplo. Entonces, si pudiéramos nosotros tener la idea de que podemos tener en Colombia, como lo tienen muchos países, un verdadero código de familia y darle la representación, la identidad que necesita la familia en conformidad con la Constitución, yo creo que sería un avance muy importante. Y no es un tema puramente formal, es un tema bien importante. Felicito al doctor Franque por su ponencia, que me parece no solamente muy brillante, sino muy didáctica, como ya se fue señalado por algunos de los compañeros académicos. Y quiero partir de una afirmación que usted formuló en su intervención para mencionar una inquietud que tengo sin resolver y que tiene que ver ya con el derecho constitucional, pero me la suscitó una afirmación de la suya de Juan Pasto y un par de intervenciones aquí de los académicos, porque evidentemente me parece que el artículo 42 de la Constitución, como lo señaló el doctor Ladrica en su intervención, es un artículo cuyos desarrollos ponen en evidencia, como usted lo dijo, hasta dónde o cómo la Corte Constitucional ha venido legislando impunemente.
no es el legislador, no es el constituyente, sino la jurisprudencia la que ha venido nutriendo todo el desarrollo del artículo 42 hasta cambiarle muchos de sus elementos fundamentales. Claro, la jurisprudencia pues es para eso, es para consolidar el derecho, no es para desmantelarlo, como también lo ha reiterado la Corte más de una vez. Pero una cosa es que no desmantele el derecho y otra cosa es que transforme los principios que lo informan, vueltos o no reglas, como parece estar sucediendo con el artículo 42, y incluso diseñando figuras como la famosa inconstitucionalidad por omisión que termina declarando inconstitucionales silencios del legislador. Pero eso empatado con la intervención del doctor Orjuela, que dijo con la propiedad que él tiene para todas sus intervenciones. Claro, el derecho es lo que digan los jueces, eso es una cosa que se ha venido construyendo lentamente, pero se ha venido consolidando. Y el doctor Rocha dice, pues es que además la Corte ha tenido que ir, digamos, llenando los vacíos que la legislación deja, porque pues no se puede dejar ese vacío así. Entonces la inquietud que me surge es, primero, sí, el derecho es seguramente lo que dicen los jueces, pero yo me temo que los jueces no pueden decir lo que quieran, a pesar de que el derecho es eso. El derecho sí es lo que los jueces dicen, pero con algunas limitaciones que están en los marcos de los principios o de las reglas. Y dos, que sí, bien es cierto que la jurisprudencia puede llenar ciertos vacíos, los puede llenar por la vía de la interpretación, pero no por la vía de transformar lo que está dicho en la respectiva norma, porque eso sería tan grave como que al revés la ley llenara el vacío que da la jurisprudencia. Hay una inquietud que me parece a mí que sale de ahí y que incluso podía volverse eventualmente, señor presidente, un foro que hagamos aquí, que no solamente sea la ponencia tan brillante como la del doctor Fradique y las que ha habido hasta ahora, sino de pronto volverla también, salvo su mejor opinión y la de los miembros de la academia, una especie de debate en donde estos temas vayan de pronto aclarándose un poco más, porque me parece que en este tema de la familia, como en el tema que me seduce a mí tanto del municipio, por ejemplo, los desarrollos que no han sido legales ni el constituyente, son desarrollos que han venido falseando lo que la Constitución del 91 quiso formular. Pues la Constitución dice que Colombia es un Estado social de derecho, pero no siempre actúa al derecho. Si eso fuera así, que fuera social y que actúa al derecho, no tendríamos esos problemas. La sentencia 577 de la Corte dice: exhortamos al Congreso para que legisle en 2 años, pero si no legisla, yo legislo, aplíquese ya. Eso dice la Corte. O sea, sí, en términos muy elementales dice eso la Corte. Congreso, legisla en 2 años, pero si no ha legislado en 2 años, yo desde ahora legislo y ustedes aplican esta ley. Y el tema del artículo 42 es porque yo no he estado, pues ya cuando por ejemplo era abogado de una persona muy importante, esta fue candidato a la presidencia de la República, ¿no? Presidente, y él tenía una forma distinta de leer, y leyó distinto el artículo 42. Le puso una coma, una pausa donde no existe, y le hizo decir una cosa distinta de lo que el artículo 42 dice. Y se tomó entonces la Corte, se arrogó la facultad de legislar, siendo que no podía legislar independientemente de que el Congreso sí puede hacerlo, y como mejor le parece, conforme a la Constitución, respecto de lo que llaman algunos el matrimonio igualitario, como si el otro matrimonio fuera desigual. Señor presidente, sí, muchas gracias. Bueno, en vista de la propuesta que se ha hecho de formar un foro,
el derecho de familia, me parece interesante. Pienso que ustedes dos, el doctor Trujillo y el doctor Radique, sienten un proyecto articulado de cómo, cuándo se haría ese foro, qué temas comprendería. Quedan comisionados al efecto. Le doy un término de un mes para que por favor presenten eso. Felicito al doctor Radique y le pido un aplauso.